Bueno, aquí tenemos la unidad 3 que lleva como título Intervención didáctica en el aula. Para eso tenemos un plan de acción. Ese plan de acción se recopiló de una problemática que hayamos detectado en el salón de clases de jornada de observación en Huehuetla para la jornada de contexto indígena. Se aplicó un diagnóstico para saber qué habilidad lingüística hacía falta en el aula. Nosotros partimos de una problemática detectada más que nada en un debate, donde en ese debate se pedía que los alumnos se dividieran en quienes estuvieran a favor y en contra de la tradición o cambio, donde se hablaba de que la tradición debe ser como siempre está estructurada o se debe adaptar o modificar al presente. Esto conllevó a que los alumnos no participaran absolutamente nada, no participaron. Nosotras, yo deduje, tal vez porque es un poco complejo el tema, se los cambiamos por el tema de trabajar o estudiar, lo que ocasionó lo mismo. Ocasionalmente los alumnos participaron, pero era muy breve su respuesta y muy poco argumentado. Entonces nosotros elegimos de ahí o partimos de ahí una problemática donde decimos, los alumnos tienen problemas para comunicarse bien, tanto al hablar como al escribir, ya que también en un apartado del diagnóstico venía que escribieran lo que hacían en su día, qué les gustaba hacer y así, y eran respuestas muy breves, muy cortas. Entonces por eso elegimos esta problemática. Lo que también deducimos es que esto afecta la participación o muy poca participación dentro del salón de clases, además de su rendimiento escolar. Las causas que podemos intuir es que es la falta de interés, la poca práctica o el uso de métodos poco efectivos por parte del docente. Bueno, y para mejorar esto, estas habilidades, tenemos dos propuestas de dos autores pedagógicos, que es Daniel Casani y Carlos Lekedorf. Daniel Casani propone una comunicación auténtica, donde él sitúa la enseñanza de la expresión oral en escenarios de comunicación auténtico, donde se hable con un propósito y se adapte un rol. Bueno, el método se articula en unos pasos, que tenemos como principal paso o el primer paso, que es elegir un tema relevante. Podríamos después de eso formar equipos, investigar y preparar argumentos y ensayar entonación y coherencia. Y así también encajar o obtener una entonación y una coherencia en el trabajo. También evaluar con una evaluación formativa y implementar una reflexión grupal donde se expongan los aprendizajes que en el proceso del desarrollo se adquirieron. Bueno, Carlos Lekedorf propone una pedagogía del nosotros. Bueno, él se basa que en el respeto, el diálogo y en la colectividad, busca una educación intercultural donde se valoren las lenguas y reconociendo las dificultades lingüísticas y culturales. Bueno, él también propone algunos pasos que podría ser la presentación de una leyenda, donde sea la escucha activa y que al escucharla, ¿qué impresiones te causa? También la reconstrucción colectiva. Donde podríamos implementar que escuchen y entre grupo ir formando una nueva leyenda con esos pocos fragmentos. También dice que una producción creativa de esos
fragmentos que cada quien va haciendo para crear una leyenda innovadora. También podríamos decir que se cierre con una evaluación formativa, donde no se diga qué es lo correcto o lo incorrecto, solo se retroalimente. Después de todo esto de los autores pedagógicos, tenemos algunas soluciones de propuesta, que podría ser, unas soluciones propuestas, que podría ser la evaluación continua y formativa, que esta nos dice que demos seguimiento a los avances de los alumnos y que adaptemos las actividades a sus necesidades. El trabajo colaborativo es realizar actividades en grupo que impulsen al diálogo, las expresiones orales, a decir lo que piensan, a expresar sentimientos, ideas, y tal vez también podríamos implementar el que hagan una reflexión de todo esto escrita para así reforzar. Tenemos estrategias didácticas activas. Esto nos dice que podríamos hacer una escritura de textos creativos, como el utilizar cuentos, leyendas, para desarrollar así la expresión oral. También tenemos la integración de saberes. Esta nos dice que incluyamos conocimientos los cuales sean locales e indígenas para que el aprendizaje sea más significativo, ya que al alumno, a estar en el contexto cercano, pues tiene una mayor comprensión y aparte interés en el tema. Después de analizar las 3 unidades y de verlo desde un enfoque, llegamos a la parte final, que es la conclusión. Yo llegué a la conclusión de que todo esto evidencia las grandes diferencias y la diversidad cultural que existe en México, ya que al haber desigualdades afecta la vida de los estudiantes, en este caso, desde que nacen, solo por nacer en un contexto poco favorable. También me pude dar cuenta de lo que enseña la escuela. No toma en cuenta los conocimientos valiosos de la comunidad. Esto hace que haya un menor interés en contextos como el indígena, donde pues los estudiantes no se sienten parte del proceso. Llegué también a la conclusión de que el papel del maestro es fundamental, ya que es un guía en este proceso. El maestro tiene mucho impacto en la vida de los estudiantes. Verlo así cambia mucho las cosas del cómo el estudiante puede llegar a cambiar de pensamiento o de idea. Un maestro no solo da clases, sino que debe ser como un puente, estar conectado con algo o con alguien que ayuda, y también debe conectar y entender las diferentes formas del conocimiento y cómo los estudiantes se relacionan, y además, lo más importante, aprender sus conocimientos. También el enfoque en el español o la didáctica en el español representa una herramienta clave es fundamental para guiar y enriquecer el proceso, para fomentar las competencias lingüísticas y cómo nos comunicamos en la sociedad, además de la diversidad lingüística, social y cultural, para promover un aprendizaje significativo, inclusivo y crítico del idioma.